Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Brian Peña Calero. Yo voy a ser quien va a estar viendo este entrenamiento con ustedes con respecto al uso del CIDI, que es el instrumento que se está utilizando tanto para adultos como adultos mayores, ¿no? El CIDI, que es la entrevista diagnóstica internacional compuesta, que se han hecho algunos cambios, adaptaciones, para poder aplicarlos ahora en la encuesta nacional especializada de salud mental que se está realizando ahora. Bien, vamos a comenzar. Primero vamos a iniciar con algunas consideraciones previas del CIDI. ¿Ok? El CIDI es la versión, la que estamos utilizando en español está conformada por 36 módulos. La versión original tiene cerca de 42 módulos. ¿Ok? Esta versión ha sido pasada al español, ha sido adaptada. Hay un trabajo que ha habido detrás acerca de las adecuaciones lingüísticas, cambios, parafraseos, entre otras cosas que se han ido dando. Ok, son 36 módulos especializados, algunos que son obligatorios, es decir, que sí o sí van a tener que ser respondidos por las personas, y otras que están condicionadas. Es decir, que la aparición o no de estos módulos va a depender de lo que se haya contestado previamente. Fundamentalmente en los 5 o 6 primeros módulos o hasta los 8 primeros módulos. Pero principalmente el primer módulo, que es el módulo Screener, que el screener siempre es como un primer repaso, un primer vistazo que hay sobre las respuestas de las personas, sobre el estado de la persona, y con la cual se va a determinar qué módulos vale la pena aplicar en estas personas. En algunas podría no ser necesario, por ejemplo, ahondar sobre depresión, o ahondar sobre ansiedad, o ahondar acerca de consumo de alcohol, si es que durante las preguntas iniciales en Screener no se ha determinado que la persona tenga un comportamiento potencial a ser problemático con respecto a este escenario, ¿no? O a este módulo en específico. Entonces son 36 módulos entre obligatorios y condicionados, pero no todas las personas reciben las 36 módulos. Entonces va a ser variable también el tiempo de aplicación. Esta es la única introducción que quería darles acerca de en qué consiste el CIDI, o cómo está compuesto el CIDI, porque ya los módulos en específicos lo van a poder ver directamente en el REDCAP. La parte metodológica o trabajo que hay detrás de cómo se ha hecho la parte del CIDI también está elaborándose en un documento que va a quedar dentro del protocolo, y que pues no corresponden propiamente en realidad al sentido de la capacitación. Vamos a ver directamente acerca de la aplicación del CIDE, del uso del CIDE, escenarios frecuentes que podríamos tener en el desarrollo de la encuesta y cómo resolverlos. En principio, hay algunos conceptos o consideraciones previas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Primero, ¿qué entendemos por entrevista estructurada o entrevista estandarizada, perdón? ¿Y qué entendemos por instrumento estructurado? El CIDI, a diferencia del CAPA y el PAPA, es un instrumento estructurado. En el CAPA y PAPA se requiere mucho las respuestas abiertas de las personas, anotar, interpretar, a veces incluso reidear las formas de preguntar, para finalmente poder codificar dependiendo de una serie de conjuntos de estímulos o una serie de situaciones que se puedan corroborar, se puedan evidenciar de forma bastante flexible. El CID es un tanto opuesto, es un tanto más tipo encuesta, tipo preguntas, que probablemente a este tipo de formato están mucho más acostumbrados si es que ya han realizado evaluaciones similares. El CID se realiza como si fuese una entrevista estandarizada en el que se va a tener que seguir a rigor algunas directivas. Sobre todo, la principal, con la que probablemente estén más familiarizados, es de la lectura literal de la pregunta, ¿no? Que no tiene que variar esto. Las preguntas contenidas en el instrumento pueden ser brindadas al encuestado con la mayor exactitud posible, ¿no? Ese es, digamos, el fin, el objetivo de una entrevista estandarizada. Tratar de tener estandarización, tratar de tener una misma calidad de entrevista, de tal manera que no influya que un entrevistador de repente pueda tener mejores ideas o mejor forma de preguntar algo que otro entrevistador,
porque la forma de pregunta ya está dada en el documento, en el REDCap, en la aplicación que van a ver. ¿Ok? Entonces, esto va a ser uniforme, va a ser estándar para todos. Ustedes son los entrevistadores. De aquí en adelante me voy a referir a ustedes como entrevistadores o encuestadores, cualquiera de los dos términos. Y quienes van a recibir o quienes les van a responder, que es la población en general, son los encuestados. De ahora en adelante también los voy a referir a ellos como los encuestados. ¿Ok? Su rol ustedes como entrevistadores es básicamente dos puntos, ¿no? Uno, obtener los datos con la mayor precisión posible. Eso implica tratar de controlar los sesgos que puedan darse. Ahora vamos a ver escenarios que pueden propiciar sesgos. Y dos, responder, tener la responsabilidad de asegurarse de que las respuestas de los encuestados sean los correctos, sean los que se requieren, sean los que se están buscando. A veces los encuestados pueden responder lo que ellos creen que se puede estar preguntando. A veces porque sí han escuchado toda la pregunta, pero no prestaron atención correctamente a toda la pregunta y se centraron en algo en específico. Y a veces porque no terminaron de escuchar la pregunta, pensaron que se estaban refiriendo a otra cosa y simplemente responden. ¿Okay? Entonces es responsabilidad del entrevistador asegurarse de que el encuestado entiende la pregunta correctamente, ¿vale? Por ahí cae todo el meollo del asunto. El primer paso para obtener la precisión en los datos es asegurarse de que el encuestado está entendiendo bien la pregunta y que está entendiendo la pregunta a cabalidad. Algunas preguntas son mucho más extensas que otras. Otras pueden ser enormemente simples y otras pueden ser situaciones enteras, que son 4, 5, 6 líneas, con las cuales se tiene que tener mucha seguridad de que el encuestado lo está entendiendo correctamente, ¿vale? Si es que el encuestado no está entendiéndolo correctamente, es responsabilidad del entrevistador asegurarse de que esto sea de esta manera. Releerlos, verlos de alguna manera, verlo por partes. Lo ideal es que se mantenga tal cual esté la pregunta. Algunas convenciones en el cuestionario. Lo escrito, estas convenciones son básicamente lo que ustedes van a observar ya en la aplicación dentro del REDCap. ¿Okay? Por ejemplo, cuando vean una pregunta que dentro de una pregunta hay algo que está totalmente en mayúscula, esto hace referencia a instrucciones para el entrevistador. Aquí hay un ejemplo. Este es parte del módulo del screener, es de hecho una de las primeras preguntas y todo lo primero está en mayúscula, ¿no? Pregunta para el entrevistador. Cuando vean algo que está en mayúscula, completamente en mayúscula, significa que son instrucciones para ustedes, que son los entrevistadores. Y estas no deberían ser leídas en voz alta, ¿no? Lo mismo con la pregunta 1.2, donde dice cuál es tu género y aparece en mayúscula algo que dice si es necesario. ¿Okay? Solamente si es necesario, que es la instrucción para ustedes, entonces pregunten esto. Esto de si es necesario o no también es algo que relativamente frecuente van a ver a lo largo del CD. Básicamente hace referencia a que si la primera pregunta no está generando respuesta, puedes utilizar como alternativa lo que está dentro de si es necesario, ¿no? ¿Cuál es tu género? No hay entendimiento. ¿Con qué género te identificas? Y leer las alternativas de respuesta. En algunas preguntas hay indicaciones entre paréntesis también. Eh, por ejemplo, las que están viendo ahí en el screenshot, en la toma de captura. Le dice, ¿qué edad tenías la primera vez que te sucedió? Y hay alternativas entre paréntesis. Cuando hay un paréntesis, que pueden ser como si fuesen alternativas o simplemente aclaratorias, también son situaciones en el cual se está dejando a decisión del entrevistador elegir cuál es el más pertinente. Y en algunos casos son opciones de lectura en alguna de las preguntas. En este caso tenemos preguntas donde se tiene paréntesis dentro de un mismo enunciado. Entonces dice, ¿qué edad tenías la primera vez que te sucedió?
y se tiene que elegir entre indicar, ¿te sucedió esto? ¿Te sucedió alguna de estas cosas? ¿O te sucedieron todas estas cosas? ¿De qué va a depender que elija uno o lo otro? Pues de las respuestas anteriores que hayan tenido. Ahí estamos ya en la pregunta 3. Había una pregunta 2 y había una pregunta 1 donde se le está preguntando algo. Entonces, este es otro punto. El entrevistador también tiene, bueno, ustedes tienen que estar atentos acerca de las respuestas que están recibiendo. Si están refiriéndose a múltiples situaciones, a múltiples eventos o múltiples cosas que hayan pasado con la persona, entonces a lo largo de estas preguntas que hagan referencia a estos eventos van a tener que utilizarse justamente el término de todas estas cosas, ¿no? O alguna de estas cosas. Si solamente dice que le ha pasado una sola cosa, imaginemos que estamos hablando de eventos depresivos, ¿vale? Vamos a imaginar que estamos hablando de eventos depresivos. Y solamente le ha pasado una sola cosa que le ha puesto triste durante todo el mes. No le salió bien un trabajo. Entonces, si solamente le ha pasado una sola cosa, siempre se estaría utilizando el término esto, ¿no? ¿Qué edad tenías la primera vez? Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que te sucedió esto? Porque fue una única cosa. Lo mismo con el resto de preguntas que están más abajo. Pero pueden haber también preguntas en el que lo que esté entre paréntesis no necesariamente sea para complementar o leer directamente la pregunta, sino simplemente sea un indicativo o una alternativa a la pregunta. De forma similar a como dice aquí, si es necesario, pueden encontrarse situaciones entre paréntesis alejadas de las preguntas que sean instrucciones de lectura opcional para la persona. Otra vez, cuando hablamos de lectura opcional, nos referimos a situaciones que se tengan que leer o se tengan que observar si es que no hay un primer entendimiento al inicio. Vamos a ver algunas instrucciones de aplicación del sitio. Las consideraciones generales es un uso de un tono de voz calmado, lectura lenta, entendible. Preguntar tal cual aparece la pregunta, tal vez sería la consideración más importante a tener en cuenta. ¿Ok? La pregunta tal cual debe ser leída y debe ser entendida y debe ser respetada para poder brindársela a la persona. En lo posible, y si es posible, en el 100% de los casos, traten de no variar la pregunta. ¿Okay? De esto depende la precisión con la que se pueda obtener la información que se está evaluando aquí. Preguntar tal cual aparece la pregunta. Ese tiene que ser la regla de oro que se tenga que tener en consideración a lo largo de toda la aplicación del CIDI. Ojo que estas consideraciones y lo que estoy explicando hace unos momentos y lo que voy a explicar de aquí en adelante son consideraciones aplicables para el CIDI. Ya les expliqué que el CIDI es el instrumento estructurado y se diferencia del CAP y PAPA. El CAP y PAPA no son instrumentos estructurados, no tienen esa rigidez que se debe tener en cuenta para las preguntas. Entonces, por eso es que es importante aquí lo de respetar la lectura de las preguntas tal cual aparecen. Lo otro, leer la pregunta entera antes de aceptar o solicitar una respuesta. Aquí viene otro punto. Puede ser que mientras van leyendo la pregunta, la persona piense que ya entendió a qué hace referencia o a qué va o qué es lo que estás queriendo preguntar y directamente te diga, sí, no, sí, a veces me pasa eso, no, nunca me pasa eso, pero todavía no hay un término de la lectura de la pregunta, ¿vale? Entonces es importante manejar estas situaciones. Si es que estás leyendo una pregunta, no la terminas de leer y ya obtienes una respuesta, es importante que que se realice la lectura entera de la pregunta. Va a depender de dos cosas cuál va a ser la solución. Si crees que la respuesta de la persona interrumpió fuertemente el entendimiento de la pregunta, entonces tendrías que volver a leer totalmente todo. Si es que simplemente haciendo una pausa y continuando con la lectura de la pregunta que quedaba puede estar entendido, se puede optar por esa vía. La otra situación podría ser
que por sesgo de uno mismo, del entrevistador, crea que leyendo solamente la mitad de la pregunta ya está totalmente entendible, o no es necesario continuar con la lectura, y simplemente a la mitad de la pregunta se vaya haciendo una pausa, solicitando una respuesta de forma indirecta a la persona. ¿Okay? Volvemos a lo mismo. Es importante la lectura de la pregunta entera. ¿Okay? Tanto de la parte del entrevistador como de parte del encuestado. Incluso si el encuestado cree haber entendido ya de qué va la pregunta o cuál sería la pregunta o cuál sería la posible respuesta y puede que esté cierto, puede que en realidad lo esté acertando, aún así se debe hacer la lectura de la pregunta entera. Si el encuestado responde antes, bueno, ya está ahí. Si el encuestado responde antes, repetir la pregunta y asegurarse de que pues, lo haya escuchado hasta el final. Si el encuestador, en este caso, o el entrevistador, quienes son ustedes, proporciona la respuesta de una pregunta que todavía no se ha leído, perdón, si el encuestado debería ser, si el encuestado proporciona una respuesta a una pregunta que todavía no se ha leído, el entrevistador aún debería leer la pregunta, pero señalando esta situación. ¿Okay? Esto sucede o puede suceder si es que anteriormente en alguna de las preguntas ya se va mencionando más de una respuesta. ¿Okay? Hay preguntas que son súper directas. ¿Te pasó esto? ¿Sí o no? Hay preguntas que pueden ser un tanto más descriptivas. Eh, ¿Alguna vez te ha pasado alguna de estas situaciones? Y se empieza a mencionar situación A, situación B, situación C, situación D, situación E. Puede ser que en alguna de estas lecturas de situaciones la persona dé información adicional indicándoles, pero y además también me pasó esto, esto, esto. Además también se murió mi perrito, además también me botaron del trabajo, además también le fue mal a mi hijo en la escuela, además también conocí gente mala durante estos meses. Pueden ser múltiples situaciones que de repente no se ajustaban propiamente a estas, pero más adelante sí se iban a preguntar. Entonces, si ya hay seguridad de que la persona ha respondido algo que anteriormente, que recién vamos a preguntar, aún así, el entrevistador debería leer la pregunta. Sin embargo, podría hacerse señalamientos para que no haya la sensación de que en realidad no se le ha escuchado a la persona. ¿Okay? Por ejemplo, se podría decir, anteriormente me mencionaste que tuviste una pelea con tu hermano. Anteriormente me mencionaste que te sentiste triste en los últimos 3 meses. Anteriormente me habías mencionado que no te has sentido, no has disfrutado estas semanas o no has sentido disfrute durante estas semanas. Sin embargo, necesito leerte la pregunta tal y como está escrito y poder confirmar tu respuesta. ¿Okay? Es importante no hacer asunciones, aún así parezca redundante o parezca que esto es demasiado obvio porque ya lo dijo. ¿Okay? Pero es importante, otra vez, la regla de oro, leer la pregunta entera, incluso cuando parezca que la persona ya lo respondió anteriormente. Vuelvo a repetir, sí sería muy importante agregar este inicial, esta situación inicial en el que se resalte que la persona, ustedes, los encuestadores, los entrevistadores, sí han escuchado y sí han estado atentos a la respuesta. Sin embargo, pese a ello, necesitan corroborar su respuesta. ¿Okay? A esto hace referencia básicamente esta consideración. Es importante no hacer suposiciones, parte de lo que le decía, sobre las respuestas de los encuestados. ¿Okay? Así se tenga una fuerte sensación de que la respuesta va a ser positiva o negativa. Por experiencia, muchos de ustedes probablemente ya están bastante entrenados en esto o siempre les dicen no supongan nada, pregunten. Pero puede ser que algunos no lo tengan muy en claro. Puede darse, o es muy frecuente, y esto no depende de uno, sino por misma naturaleza social, llamémoslo de alguna manera, que ya hayan tantas preguntas similares o abordando una misma arista de un problema, que uno pueda imaginar cómo se está sintiendo la persona, cómo reaccionaría la persona y probablemente qué haría la persona en ciertos momentos.
Y probablemente uno esté en lo cierto, porque es parte de la naturaleza humana poder tratar de comprender, empatizar y saber cómo se sentiría una persona en una situación determinada. ¿Ok? Y probablemente podrían adivinar esto, pero es importante no hacerlo. Es importante controlar este impulso de hacer suposiciones, controlar el impulso de pensar, yo creo que aquí va a ser positivo, entonces, o, o leo la pregunta ya con la intención de que la respuesta va a ser positiva, o a veces, lo que sería mucho más grave, omito leer la pregunta y simplemente la marco. ¿Ok? Eso sería muchísimo más grave, muchísimo más peligroso. Introduciría un sesgo enorme en el desarrollo. ¿Ok? Es importante que, de nuevo, las preguntas sean hechas tal cual y no se salten sobre ellas. Además, la lectura de la pregunta debe tener una intención neutral. No debe apuntar ni a que la persona vaya a necesariamente responder positivamente, ni que la persona vaya necesariamente a responder de forma negativa. Cuando decimos negativa es, no, no me pasó, eso no sucede, nunca me sucede. Positivo, sí me pasa, siempre pasa, a veces pasa, algunas veces pasa. ¿Ok? Entonces es importante controlar esa sensación de que ya se sabe que la persona va a responder o no y leer de todas maneras la pregunta tal cual con un tono neutro. ¿Ok? Sin la intención de apuntar a alguno de estos lados. Tener cuidado de no agregar advertencias sobre la pregunta si no hay seguridad de que, de que se haya respondido. Habíamos hablado anteriormente de que se podrían agregar advertencias, ¿no? O introducciones, como anteriormente ya me habías mencionado esto, anteriormente lo dijiste, creo, esto es algo que ya me lo has indicado anteriormente o probablemente ya lo has mencionado, pero aún así necesito preguntarte, ¿ok? Eso habíamos hablado anteriormente sobre una respuesta que realmente sí había aparecido durante el desarrollo de algunas preguntas. Sin embargo, aquí en esta situación estamos hablando de suposiciones. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de suposiciones, es que no ha habido en la realidad una respuesta tal cual a la pregunta próxima a ser. Es importante no incluir eh, oraciones tipo prefijo a la pregunta. Por ejemplo, la que está ahí, ¿no? Es probable que esto no aplique para ti. Probablemente esto no te haya pasado, pero, y empiezas a leer. Esta pregunta es un poco extraña, aún así la voy a hacer. Es otro ejemplo de las cosas que no se deberían hacer. Ojo, pues estoy repitiendo varias veces esto por si no queda claro. Es importante no agregar valoraciones y mucho menos de estos tipos a las preguntas. Así haya una sensación muy fuerte de que esto no va a aplicar a la persona, simplemente leer la pregunta tal cual. ¿Ok? Sin agregar esto podría no aplicar para ti, tal vez esto te suene extraño, es algo muy frecuente también que puede pasar, puede que esto te suene extraño y lees la pregunta. Este, esta pregunta es un poco rara y lees la pregunta. ¿Ok? Eso no tiene que pasar, no tiene que pasar. A veces por la misma ansiedad o por el mismo temor de que la pregunta le resulte extraño a la persona, uno trata de amortizar o amortiguar la lectura agregándole cosas. ¿Ok? No hagan eso. Eso es prohibido, una X. ¿Ok? No se debe hacer. Es posible que al tener múltiples, esta es una variación de la anterior, es posible que luego de tener múltiples respuestas negativas, ¿okay? eh, pregunta 15, le dicen no, pregunta 16, no, 17, no, 18, no, okay, vamos con la 19 y hemos tenido múltiples respuestas negativas una tras de otra. Es posible que cuando suceda esto, el entrevistador, ustedes, los encuestadores, estén tentados a saltear alguna pregunta porque parece que esta tendencia va a seguir, ¿ok? Y parece que las preguntas, otra vez, apuntan a algo muy específico de lo mismo. Entonces, en lo uno no hay, en lo otro no hay, en lo otro no hay, en lo otro hay, y las siguientes parecen que son muy similares. Entonces, podría uno estar tentado a saltearlas, omitirlas. Lo que es peor, de repente, no solamente saltearlas, sino responder de lo que uno cree que sería.
para acelerar la entrevista, para, entre comillas, no generarles molestias a las personas, porque a veces viene esta idea a la mente. Como estoy preguntando algo muy similar, se va a molestar, va a generar conflicto, va a pensar que no le estoy escuchando, va a pensar que estoy siendo muy cargoso, muy molesto. ¿Ok? Entonces, esto también es un comportamiento X, ¿vale? Es un comportamiento que no se tiene que dar por nada del mundo. Ni saltear preguntas, omitirlas, suponer lo que habría contestado la persona, no se puede hacer, ¿ok? Solamente se codifica, solamente se marca las preguntas que se han hecho y sobre las cuales se obtiene respuesta. No de lo que yo creo que la persona pueda responder y no de lo que yo creo que la persona pueda sentir, pueda decir, pueda hacer. ¿Okay? Esto no se puede hacer. Es importante, volvemos a la regla de oro, es importante leer las preguntas tal cual están hechas, ¿okay? Tal cual están formuladas. Si hay alguna duda de que el encuestado haya escuchado, paramos hasta aquí va lo que viene a ser básicamente las situaciones de suposición, que son también bastante frecuentes, ¿vale? Aquí son otro tipo de situaciones, las llamadas clarificaciones o solicitud de responder de una forma distinta a algo que la persona ya haya respondido. Por ejemplo, si hay alguna duda de que el encuestado haya escuchado la pregunta enteramente, pues se debe repetir su lectura. ¿Cómo puede surgir esta duda? Pueden ser simplemente por gestos, por el gesto de acercar la oreja un poco más, ¿ok? Mientras le vas leyendo la pregunta, por gestos de no entender qué es lo que estás queriendo decir, o también cuando hay respuestas irrelevantes o sin sentidos, ¿okay? Completamente distintos a lo que se le está preguntando. Un ejemplo muy tosco. Eh, si le preguntas a alguien, no sé, ¿cómo te has estado sintiendo esta semana? Y te responde que en el trabajo le ha ido bien. ¿Ok? Digamos, súper alejado de la pregunta, no está, pero directo a la pregunta tampoco está respondiendo. Cabe la posibilidad de que no haya escuchado correctamente la pregunta. Entonces, ante la duda, se hace la repetición. ¿Okay? Entonces, si hay duda de que el encuestado haya escuchado correctamente la pregunta, se debe repetir su lectura. Si el encuestado pregunta solamente por una parte de la pregunta, se puede repetir solamente esa parte, ¿ok? Durante la semana has estado ante situaciones en las que podrías haberte sentido mal, ¿ok? Y te dice, durante la semana, situaciones en las que, ¿qué? En situaciones en las que podrías haberte sentido mal, ya. Okay. Entonces, sí se puede repetir una sola parte de la pregunta. No es necesario también, si, digamos, que si la persona te dice solamente sobre una parte, tener que repetir toda la oración. Es posible centrarse solamente en una de ellas. Si pide, sin embargo, esto sí varía. Si pide repetir una opción de las respuestas, ahí sí se tendría que repetir todas las opciones de respuesta. ¿Vale? ¿Ok? No todas las preguntas requieren que se le lea a la persona opciones de respuesta. Hay preguntas donde simplemente son cerradas, ¿no? ¿Cómo te has sentido esta semana? Bien, mal, ¿ok? Y a partir de eso vamos categorizando, a partir de esto vamos señalando. Pero hay preguntas donde explícitamente se le dice, está escrito, ¿no? Leer las alternativas de respuesta. O no hay forma de que la persona las imagine, entonces hay que leer las alternativas de respuesta. Las repeticiones de preguntas pueden contener pequeñas introducciones generales. Uno puede repetir las preguntas tal cual, ¿no? Simplemente, ¿hubo algún momento en tu vida cuando tomar alcohol fue problemático? Imaginemos. ¿Hubo algún momento en tu vida que tomar alcohol fue problemático? La persona hace el gesto de no escuchar bien y simplemente se le puede repetir tal cual, ¿no? Desde ¿hubo algún momento en tu vida en el que tomar alcohol fue problemático? ¿Okay? Estoy usando un poquito más la voz porque tal vez la persona no escucha bien. Pero puede ser que la persona pida releer la pregunta, ¿no? Entonces dice, no te entiendo bien, ¿podrías repetir? ¿Podrías decirlo de nuevo? ¿Otra vez, por favor? ¿A qué te refieres? Entonces,
todos esos tipos de respuestas de las personas que básicamente están pidiendo una clarificación, se pueden acompañar en algunas ocasiones de algunas introducciones generales, ¿no? En general, en algún momento de tu vida, cuando tomaste alcohol, ¿has tenido problemas? ¿Ok? Permíteme repetir la pregunta. ¿En algún momento de tu vida, cuando tomaste alcohol, has tenido problemas? Generalmente hablando, ¿hubo algún momento en tu vida cuando tomaste alcohol que tuviste problemas? ¿Ok? La pregunta se mantiene, el cuerpo de la pregunta se mantiene tal cual está. Lo que puede agregarse son introducciones generales. Otra vez, las introducciones en este punto que dicen en general, permíteme repetirte la pregunta, generalmente hablando, siguen manteniendo la pregunta de forma neutra. En ningún momento está apuntándose hacia una respuesta positiva o una respuesta negativa. No son válidas introducciones que puedan sesgar la forma de respuesta, ¿ok? Volvemos a lo mismo. Es probable que esto no te haya pasado, pero en algún momento de tu vida, cuando tomaste alcohol, ¿tuviste problemas? Eso de, es probable que esto no te haya pasado, es un sesgo enorme. No se puede introducir esto. Tal vez esto no te haya pasado, pero en algún momento de tu vida, tampoco, ¿ok? Variaciones dentro de las preguntas que indiquen sesgo, peor aún. La pregunta es, ¿hubo algún momento en tu vida cuando tomaste alcohol que tuviste problemas? Y lo varío. ¿Hubo algún momento en tu vida cuando tomaste alcohol que tal vez tuviste problemas? Tal vez alguno por ahí, uno chiquito. Eso no se puede hacer, ¿ok? Estás variando la pregunta, estás agregándole valor de alguna forma u otra, y pues alguien puede responder que sí o no cuando es algo que no lo consideraría tal cual está leído la pregunta. Mucho menos inducir a que la persona responda sí o no. Puede ser que aún esté confundido sobre su respuesta y uno trate, por clarificar, de decirle, tal vez no. Si es que lo estás pensando mucho, podría ser que no. Eso es error total también. No se debe hacer. Ok, acá tenemos otro ejemplo. Dice, escucha atentamente las respuestas y determina si se requiere alguna clarificación. ¿Ok? No siempre se requiere clarificaciones. Hay respuestas que son claras, por llamarlo, sin tratar de ser redundantes, ¿no? Hay respuestas que son directas. Por ejemplo, vamos a esto, ¿no? Primero, ¿hubo algún momento en tu vida cuando tomar alcohol o estar con resaca interfirió frecuentemente con tu trabajo o responsabilidades en los estudios, trabajo, casa? ¿Ok? ¿Qué pasa si es que la persona dice a veces? ¿Ok? ¿Sería un sí? ¿Sería un no? ¿Sería un no sé? ¿Sería un no responde? Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿alguna vez tomaste alcohol para evitar problemas como estos? Otra vez, ¿qué pasa si la persona dice a veces? ¿O qué pasa si la persona dice algunas veces? ¿Ok? En la segunda pregunta, dice, ¿alguna vez tomaste alcohol para evitar estos problemas? Que la persona diga sí, alguna vez, perdón, que la persona diga alguna vez es casi símil a que la persona diga sí, lo cual es también casi igual a que la persona diga sí, alguna vez, o sí, algunas veces. Pero la pregunta es prácticamente, la respuesta, perdón, es prácticamente el inicio de la pregunta. ¿Alguna vez pasó esto? ¿Alguna vez? ¿Ok? Entonces, ¿se requiere clarificación en ese punto? Ya no. La respuesta, si bien es cierto, no fue sí, es prácticamente sí. ¿Ok? Es directamente sí. ¿Ok? ¿Frecuentemente te pones triste? Frecuentemente. Hay veces en los que se te olvidan las llaves, hay veces en los que se te olvidan hacer tareas. Sí, hay algunas veces. Respuestas de estas formas que son naturales, que son habituales, se traducen directamente en un sí. ¿Ok? Ahí no hay problema. En la primera pregunta sí hay un problema. ¿Por qué? Porque la pregunta está indicando, ¿hubo algún momento en tu vida en el que tomar alcohol interfirió frecuentemente, fíjense en la palabra, frecuentemente con tu trabajo? Y la respuesta es a veces. Entonces, el a veces es frecuente, es infrecuente, es entre frecuente y no frecuente. Ahí no hay claridad acerca de si la respuesta es sí o no. ¿Ok? Entonces, ahí puede haber una repregunta. ¿Dirías que ello interfiere frecuentemente con tu trabajo? Ahí sí ya la repregunta apunta a
tratar de capturar una respuesta directa de lo que se está preguntando anteriormente. ¿Okay? Entonces, ahí ya puedes tal vez obtener una respuesta mucho más directa. ¿Dirías que ahí interfiere frecuentemente con tu trabajo? Otra vez, haciendo hincapié en el frecuentemente con tu trabajo y te puedes decir, no, pocas veces en realidad. O no, directamente. Entonces ya marcas directamente no. ¿Okay? Hay situaciones en las que se va a requerir las clarificaciones, hay situaciones en las que no. Otro punto muy importante. ¿Qué pasa con la recepción de preguntas tipo no? Perdón, ¿qué pasa con la recepción de preguntas tipo no sé? O no estoy seguro. ¿Okay? Aunque existe la opción de no sabe en la mayoría, si no es en todas las preguntas que van a encontrar dentro del CD, no se debería aceptar una respuesta tipo no sabe sin ningún tipo de resguardo adicional. Eh, Hay que asegurarnos de que realmente la persona no conoce la respuesta y no está diciendo no sé porque no haya entendido la pregunta o porque o porque haya algo particular en la pregunta que no le está permitiendo poder dar una respuesta directa. ¿Okay? Entonces se puede utilizar algunas repreguntas, ¿no? ¿Qué piensas de ello? ¿Cuál sería tu mejor estimación? En el caso de cuál sería tu mejor estimación, son por ejemplo ante preguntas que sea, ¿esto desde cuándo sucede? ¿O cuándo fue la primera vez que te pasó esto? ¿Cuándo fue la primera vez que lloraste? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste esa ansiedad? ¿Cuándo fue la primera vez que te dio un ataque de pánico? ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste alcohol? Ok, si te dicen, no sé, ok. Una pregunta que puede ayudar mucho con eso es, ¿cuál sería tu mejor estimación? Dame tu mejor estimación, aproximadamente cuánto. No tiene que ser una fecha exacta, de repente. Eh, Puedes indicarme una fecha cercana, fue cerca a un cumpleaños, fue cerca a un evento en especial. ¿Okay? Todas estas son preguntas que pueden ayudar a clarificar. Ahora, si frente a esto te dice, la verdad es que no sé, no tengo idea, no recuerdo absolutamente nada, los eventos están borrosos, no hay manera que ahorita pueda acordarme. Ah, ok, entonces ya se codifica como no sabe, ¿no? No hay problema. Estamos asegurándonos de que realmente la persona no sabe y no es que no esté respondiendo. Igual, ¿qué piensas de ello, no? Eh, durante los últimos 3 meses, ¿te has sentido triste? No sé. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué piensas acerca de tu tristeza en los últimos 3 meses? Podría ser una alternativa, ¿no? Entonces, tratar siempre de no quedarnos con el no sé. Puede haber también una situación en la que la persona haya respondido no sé porque no entendió la pregunta. ¿Qué estamos suponiendo de que la persona sí entendió la pregunta, pero pese a ello está respondiendo no sé? ¿Okay? Pero puede ser que sea también una situación en la que la persona diga no sé porque no entendió la pregunta. Entonces nosotros ya sabemos qué hacer si la persona no entiende la pregunta, es básicamente releer la pregunta. Entonces también estar atento ante esas situaciones. Hay una excepción a esta regla, hay una excepción a la situación en que la persona diga no sé, y es cuando son preguntas específicas sobre síntomas o experiencias específicas de la persona, ¿no? Sintomatología, por ejemplo, cuando se le dice alguna vez, ¿te has cortado? ¿Alguna vez te has golpeado? ¿Alguna vez has tenido ataques de pánico mientras hacías algo? ¿Okay? Son preguntas de sintomatología directamente. Y la persona puede decir, no sé. ¿Okay? Tal vez el repreguntar sobre esto podría generar una sensación de invalidación a la persona y hay que tener cuidado también con esto. ¿Okay? Las preguntas de no sé, perdón, las repreguntas frente a un no sé son válidas cuando se tratan de datos un poco más generales, cuando se tratan de datos tipo cuándo inició algo, desde cuándo pasó algo, ¿okay? Eh, ¿Te pasa esto tal vez directamente? ¿Okay? Que son datos un poquito más generales, pero no tanto cuando ya hablamos de síntomas propiamente o experiencias personales que podrían ser incluso sensibles para la persona. Entonces, tener cuidado con esto. El objetivo de repreguntar frente a un no sé no es pensar de que la persona está tratando de ocultar información, ¿ok? Por si acaso no ese es el objetivo. Y hay que tener mucho cuidado de no transmitir esa intención, esa información, ese
recelo posible que podría haber. Es básicamente asegurarnos de que realmente la persona, digamos, no tiene esa información y que no las está proporcionando porque de repente no la está entendiendo bien o no está seguro de si su respuesta satisfaga lo que estamos queriendo, entonces prefiere decir no sé. Entonces, tener mucho cuidado con eso, por favor. Algunos apuntes acerca de recentrar la entrevista. En caso el encuestado tenga inquietudes acerca del por qué se le está pidiendo detalles sobre algunos eventos, hay algunos eventos sobre los cuales podríamos profundizar un poco más, entrar un poco más a detalle. Entonces, en caso suceda esto, se puede simplemente recentrar, ¿no? En esta encuesta estamos realmente interesados en aprender sobre tus experiencias. Entender el detalle de tus experiencias realmente nos va a ser de mucha utilidad para poder hacer esta investigación, para poder hacer esta encuesta. ¿Okay? Nos interesa muchísimo poder entender cada una de las situaciones que has estado viviendo durante ese evento, ¿no? O entender mejor lo que te sucedió realmente nos va a ayudar muchísimo a comprender mejor estas situaciones. Entonces, son algunas de las respuestas que se podrían generar aquí, ¿no? Hay que tener cuidado de no espantarnos de algunas inquietudes que puedan tener las personas, de no espantarnos si es que nos dicen, ¿por qué estás preguntando esto? ¿Pero por qué preguntas esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto interés en esto? ¿Okay? Son preguntas naturales que pueden tener las personas, son preguntas habituales que pueden tener las personas, hay que manejarlos con cuidado. En caso hayan situaciones en las que el encuestado quiera sobreahondar en preguntas, ¿okay? O explicar inquietudes ajenas a la entrevista, puede darse que hay algunas preguntas que aperture más el hablar de una persona, ¿no? Que empieza a querer contar mucho más detalles, que quiera contar situaciones incluso no relacionadas, sino adversas, perdón, indirectas, situaciones apenas relacionadas sobre esto y empieza a querer hablar y hablar y hablar y hablar sobre esto. Si bien es cierto, es importante mantener la escucha activa y escuchar a la persona y tratar de colaborar con ellos en todo lo que se pueda. Hay que tener cuidado de no estar alejándonos del objetivo de la entrevista, ¿ok? Entonces, algunas cosas igual que se podría hacer es decir, ¿no? Tengo muchísimas preguntas que hacerte, deberíamos avanzar con ellas, o te parece que mejor primero avancemos con ellas, ¿te parece si avanzamos con ellas? Hay algunas cosas más que quisiera preguntarte, ¿podríamos centrarnos en ellas, por favor? Si gustas hablar más sobre ello, podríamos hacerlo al terminar la entrevista. ¿Qué te parece si al término de la entrevista hablamos un poco más sobre esto? ¿Okay? O directamente continuar con la lectura, ¿no? Me parece muy interesante lo que me estás contando, agradezco lo que me estás diciendo, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por decirme esto que es tan importante para ti, muchas gracias por decirme esto que es tan delicado para ti, y podríamos hablarlo un poco más adelante, ¿no? Hay algunas cosas más que quisiera preguntarte, hay algunas cosas más que quisiera decirte, hay algunas cosas más que quisiera saber sobre ti con respecto a esto. Y continúas con la entrevista, ¿ok? Es importante recentrar la entrevista. Esto no se hace, evidentemente, al minuto de que la persona empiece a hablar sobre algo más. Si la persona empieza a hablar sobre algo más, digamos, en los 5 segundos, nos va a decir, oye, espérate un rato, veamos aquí. Se podría hacer de repente donde ya empieza a tener una sensación de que esto va para largo, ¿no? Puede ser que la persona puede ser que la persona trate de decir algo muy pequeño. Se le podría escuchar, se le podría dar, digamos, una indicación de que se le está entendiendo, un agradecimiento de que de lo que te está contando, ¿no? Ese pequeño momento en el cual que te está confiando puede ayudar muchísimo a que el resto el resto de la entrevista sea mucho más clarificadora, mucho más colaborativa también, y que las respuestas también sean más rápidas en adelante, ¿vale? Recentrar la entrevista en caso de que esto pueda ser problemático. Puede ser problemático si ya empieza a contar muchísimo, empieza a hablar muchísimo y parece que esto va para largo. Tener cuidado también con eso. Finalmente, algunos aspectos relacionados a los feedbacks, ¿ok? Es importante, es útil que ante las respuestas de encuestados haya de vez en cuando respuestas alentadoras de parte del encuestador.
Esto es muy habitual durante conversaciones, ¿ok? En conversaciones uno no se queda callado y escucha mientras la otra persona habla, ¿no? Siempre hay una interacción un poquito más de solamente escuchar, ¿no? Ah, qué bueno lo que te pasó, qué chévere, muy bien, eso me parece bacán, eso me parece bastante bonito, algún día quiero hacer esto, yo también quisiera ir ahí, oye, qué bacán que te haya pasado eso, ojalá eso nunca me pase. Son interacciones habituales que son pequeños como feedbacks muy pequeños que se van dando cuando alguien tiene conversaciones con un amigo o con alguien cercano, ¿no? Algo similar puede pasar en la entrevista. Ante una respuesta que podría ser de repente, podría haber sido muy difícil para la persona dar, o podría haber tomado un buen tiempo poder decidir su respuesta, podría dársele algún feedback, ¿no? Esa información es de gran ayuda. Me ayuda muchísimo saber eso. Muchas gracias por darte tu tiempo. Muchas gracias por indicármelo. Ya veo, entiendo. ¿Ok? Eso puede haber sido muy difícil de recordar. Eso pudo haber sido muy difícil de responder. Muchas gracias. Eh, Todo este tipo de feedback, digamos, es bastante útil que puedan ir complementándose. No siempre, que ante cada respuesta no deja de decir gracias, entiendo, ya veo, porque son muchísimas preguntas. Vas a terminar desgastando, digamos, este feedback que podrías utilizar. Lo importante es utilizarlo de vez en cuando, sobre todo en aquellas donde puede tener mayor repercusión, ¿no? Y aquellas en las que puede tener mayor repercusión generalmente son las que, las respuestas que para la persona ha sido difícil tal vez de responder, ¿no? Se podrían hacer muchas de estas variaciones. Recordar siempre que las lecturas de las preguntas sean tranquilas, calmadas, haciendo entonaciones, ¿sí? No tiene que ser tampoco plano completamente. Se pueden hacer entonaciones, se pueden hacer eh, una lectura, digamos, mucho más dinámica, pero evitar hacer lecturas ultra rápidas, ¿ok? En que parece que estás corriendo, que es, literalmente tienes un cronómetro a la espalda que va a sonar en cualquier momento y te va a decir, terminó, ¿ok? Tener cuidado con eso. Es importante, lectura tranquila, calmada, y que la persona también sienta esa calma de parte de nosotros. Otra vez, escenario ideal, ¿vale? Va a haber múltiples escenarios, probablemente no siempre se va a poder tener esta lectura, a veces sí se va a tener que correr, a veces sí se va a tener que estar contra el tiempo, porque incluso la misma persona te lo va a decir, ¿no? Rápido, apúrate, hazlo rápido. Pero dentro de todo tratar de mantener esto, ¿no? Lo principal, volvemos aquí, lo principal es que haya precisión en la recolección y además de que el encuestado esté entendiendo la pregunta. Bien, ya por último, eh, ¿dónde está? Acá está. Por último, quiero mostrar esto, solamente para... No es exactamente como ustedes lo van a ver en las tablets, eh, pero es una vista que podría ayudar un tanto, ¿no? De forma general, esto ya probablemente se les está explicando o se les va a explicar. Eh, ya más o menos les dije que hay módulos que están condicionados, que significa que no se responden todos. No solamente los módulos están condicionados, sino las preguntas dentro de los módulos también están condicionadas. Algunas preguntas simplemente se van a marcar y no va a pasar absolutamente nada. Pero versus otras preguntas sí podrían haber algunos cambios. Por ejemplo, aquí, ¿estás actualmente casado, separado, divorciado, viudo o nunca te casaste? ¿Qué pasa si yo pongo viudo? ¿Ok? Se me abre automáticamente otra pregunta. Si yo pongo casado, no se me abre nada. Separado también, divorciado, viudo, nunca se casó. No sabe, no responde. Solamente si la persona está casada, entonces ya no se le pregunta nada más. Si la persona está separada o cualquiera de las otras, entonces sí se preguntan cosas, ¿vale? Entonces es importante que todas las preguntas vayan a responderse, vayan a marcarse y dependiendo de esto, pues van a ir abriéndose o aperturándose más. Aparentemente este cuestionario es pequeño, fíjense, aparentemente ahí termina, pero
puede ser que en realidad haya más preguntas dependiendo de lo que van marcando anteriormente, ¿vale? Este comportamiento de que se aperturen o no más preguntas dentro de cada módulo lo van a ver a lo largo de todos los módulos. Es habitual que lo observen, es habitual que lo vean de esta manera. Entonces, recuerden las consideraciones, precisión en las preguntas, leer las preguntas tal cual están, repetirlas si es que son necesarios repetirlas, tener mucho cuidado con el sesgo, no leer las preguntas como si esto fuese a tener una respuesta extraña, como si esto fuese a ser ofensivo para la persona, como si esto fuese a ser simplemente negativo o en vano preguntarlo porque aparentemente ya la persona te lo ha dicho que no, salvo si es que realmente te lo ha dicho, en cuyo caso pueden poner la premisa de esto ya me lo mencionaste anteriormente, ya me lo dijiste anteriormente, pero necesito volver a leértela tal cual para poder confirmar que esto es así. Y lees la pregunta tal cual. ¿Alguna vez has tenido ataques de ira en donde repentinamente perdiste el control y golpeaste o trataste de lastimar a alguien? ¿Okay? Esa es una lectura relativamente neutra. Una lectura errónea sería como, ¿alguna vez has tenido ataques de ira? O sea, en donde repentinamente tal vez perdiste el control o golpeaste o lastimando a alguien. ¿Okay? Esas entonaciones extrañas, esa mirada que puede cambiar, que a veces incluso puede ser juiciosa, definitivamente no va a ayudar en lo absoluto, ¿vale? Lectura neutra, tranquila, calmada, directa. Si se tiene que leer rápido por factores externos, hacerlo, pero mantener la misma velocidad en todo, ¿no? ¿Alguna vez has tenido ataques de ira en donde repentinamente perdiste el control y golpeaste o trataste de lastimar a alguien? Directo. ¿Okay? Las cosas como tal vez, quizás, dentro de las preguntas que son agregadas, muchas veces por el temor a que esto pueda ser ofensivo, no va a ayudar en lo absoluto, vuelvo a repetir. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Bien, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Es una revisión general del CIDI. Cada módulo tiene ciertas particularidades. Mi recomendación sería en específico que se revisen las preguntas de cada módulo o incluso que se puedan aplicar entre ustedes de repente o aplicarse uno mismo como si fuese o alguien a quien se le está entrevistando. Sería importante que haya una revisión de todas las preguntas más que explicada porque la mayoría de ellas están completamente descriptivas, pero para saber mejor cómo es el funcionamiento dentro de cada uno de estos. En la mayoría es muy similar, pero como hacen referencias a distintas cosas, entonces sí es importante hacer su revisión. Eso sería todo conmigo. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.